Saludamos a aquellos que a través de la red social YouTube nos siguen, son nuestros suscriptores. Y también en forma muy especial aquellos que sin saberlo se acaban de meter en esta transmisión. Les damos la bienvenida. Les pedimos simplemente que nos ayuden con una donación, que es el me gusta. Y desde esa ofrenda nos sumen una ofrenda más, que sería la suscripción, si es que así te apetece. Nos ayuda mucho saber que vas a ser parte de nuestra red de servicio, porque queremos servir a todas las naciones. ¿Cuántos gritan amén? Pues bien, dije, y vuelvo a insistir en esto, que estamos juntos peregrinando un estudio, por si hay alguien nuevo también aquí, bienvenido, que tiene que ver con un manifiesto. El manifiesto siempre habla de la intención y la misión que se le ha encomendado a alguien que inicie un movimiento. Nuestro amado Señor Yeshua, el ungido, como me gusta ahora también decirlo en español, para que no nos confundan mucho con todos estos movimientos que están permitiendo que las fuerzas del otro lado los utilicen. Los movimientos son humanos y por lo tanto no tienen mala intención, pero las fuerzas del otro lado a veces, por lo que expliqué esta mañana, utilizan hasta los movimientos humanos para la arrogancia. Entonces, no queremos ser confundidos con raíces hebreas, pues no estudiamos raíces hebreas, nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, desde donde ellas están inspiradas, desde la Torá. Seguramente usted que es nuevo, en vez de Torá, escuchó en español una forma errada de traducirla, pero a veces yo la uso por causa de esto que acabo de decir. Escuchó la palabra ley. Pues bien, nosotros creemos en el poder de, permítanme expresarme los que entienden, la ley que Dios le regaló a su pueblo. Dije que no es correcto decir ley porque no traduce a la palabra Torá. Lo más cercano, palabras españolas que sí la traducen bien, es la que nosotros usamos. Instrucción, también puede ser enseñanza o doctrina. Lo cierto es que aquí tenemos a un varón que se está levantando hasta aquí como maestro, aunque él sabe que se tiene que manifestar desde esta pedagogía como un profeta prometido ya en la Torá o ley, allí por el libro de Deuteronomio, capítulo 8 o de Barín 18, acerca de lo que Moisés o Moshe dijo, que se levantaría de entre los hermanos de Israel en algún momento de su historia, uno mayor que él. Y Yeshua está aquí. Sabemos por el Evangelio de Mateo que es alguien que ha cumplido lo que la sombra de Isaac dijo. Es alguien nacido de mujer de una manera sobrenatural. Y Mateo lo dice. Y sin embargo también Mateo quiere explicar a los que están escuchando, o mejor dicho, leyendo su Evangelio, pero escuchando al Espíritu Santo en lo que él ha escrito, que cuando Yeshua caminó por aquí, y Mateo era uno de sus discípulos, sus enseñanzas apuntaban a que no solo lo vieran como un rabí, palabra que se traduce como maestro, que al empezar un movimiento, y por lo tanto abrir con ese movimiento un montón de escuelas de entrenamiento, centros de capacitación, se gradúa como rabeinu. El rabeinu es alguien que es dueño y señor de un movimiento y de las vidas que se sujetan al yugo de ese movimiento. Pero él no necesitaba solo eso. En verdad él es nuestro rabeinu, ¿cuántos dicen amén? Es nuestro dueño y nuestro maestro. Pero él con este manifiesto quiere mostrar que al venir a dar plenitud a la Torá y los profetas, él es el profeta anunciado por Moisés. Y esa es la intención de Mateo en el Evangelio, mostrar que Yeshua es el profeta anunciado por Moisés. Tenemos que terminar hoy lo que no termina en sí un capítulo en cuanto a la forma de estar dividido el Evangelio, pero esta enseñanza llamada, o más conocida como Sermón del Monte, en realidad es un drash. Significa que Yeshua está en cada cosa que dice utilizando muchas palabras o frases con encriptaciones. Tiene claves allí de todo lo que va a ser su enseñanza durante 3 años y medio que dicen los historiadores que más o menos él vivió. Y el capítulo 5 termina así. Voy a leer Mateo capítulo 5 desde el 43, que ya lo estudiamos la semana pasada, pero necesito contextualizar lo que vamos a definir, porque hoy tenemos que definir quiénes son nuestros enemigos. Repito, si usted está buscando Mateo, va a ir al capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Diga conmigo, los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Digan los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con esto cerramos este primer capítulo de una triada, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que contiene, desde la escritura que Mateo nos deja, lo que es un manifiesto, el sermón del monte. En pocas palabras, el manifiesto es el para qué vino el que lo está diciendo. Y hoy, si tuviera que ponerle un título a lo que vamos a ver, voy a volver a cuando empezamos con esto, que yo te hablé de la contracultura. Por aquel momento yo te recomendé un libro que ya a nosotros no tiene mucha injerencia, pero no es descartable, pues tiene una buena teología, y es el libro de John Stott, un varón que con su literatura influyó en mi juventud, especialmente en el conocimiento de lo teológico y muy particularmente en todo lo que es el aprecio al Evangelio. Sin embargo, desde lo que nosotros venimos ya transicionando en las raíces de la Torá, creo que el libro es bueno, pero no es ¿cómo decirlo? Lo más que hasta años atrás yo hubiese dicho que era. Lo cierto es que el libro que te recomendé se llama Contracultura Cristiana, y te expliqué por aquel entonces que esto es, de alguna manera, en una sola palabra, la intención primordial de este manifiesto. Yeshua vino a establecer una contracultura. Es decir, que los pueblos dependen de su cultura. Los pueblos dependen de un sistema de culturas. Está la cultura, por ejemplo, nacional, donde cada nación y o país tiene, por sus tradiciones, creencias, comidas, etcétera, 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 etcétera. Qué bien creada que está esa palabra. Y entonces van todas juntas sumando lo que se conoce como cultura. Porque a la larga, esa cultura o esas cosas que la configuran vienen de personas que tienen una manera de pensar y que se fundamentan en una forma de creer. Es decir, en un cultivo interior. La gente ha ido cultivando de generación en generación todas esas tradiciones, costumbres, etcétera, para que exista la cultura. Por eso la palabra cultura, que viene de cultum, cultivo, tiene que ver con gente que en su interior va sembrando su mente con pensamientos que no son propiamente de esa persona, sino que son reflexivamente los pensamientos de sus padres, sus ancestros, sus coetáneos, sus profesores o los que lo influencian. Y esto último me interesa en esta introducción para el cierre decir, porque hoy voy a hablar de toda esta contracultura o el fundamento de la contracultura. Por eso vuelvo a como empecé. Si tuviera que ponerle un título, que es lo que me preguntaban los de Multimedio, y seguramente en YouTube aparece así, hoy, al menos por hoy, se llama esto la contracultura del ágape, ya que querés anotarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a animarnos a saber cómo hay que navegar por un desierto. Esto es raro. Navegar por el desierto de la modernidad líquida que te he hablado desde hace tiempo y cómo desarmar al adversario invisible que se mueve en este desierto de modernidad líquida, porque en realidad navegamos en esto. Déjenme introducirme desafiándote a que busquemos cuál es nuestro adversario contemporáneo, pero desde este evangelio. Y quiero primero, antes de ir al contexto histórico, decirte que nuestra vida posmoderna o moderna, no sé cómo lo quieran llamar, se mueve en un marco que hoy se lo conoce como la sociedad líquida. Diga detrás de mí alguien que repita sociedad líquida. Por eso se le llama posmodernidad, porque estamos yendo hacia una etapa histórica que no se puede señalar cuándo comenzó. Algunos, como algunos filósofos lo ubican en 1989, cuando cae el muro de Berlín. Supuestamente allí se acabó el comunismo o las ideologías de izquierda, lo que en sí no es verdad. Pero de alguna manera el capitalismo, desde su mano neoliberal, que es lo feo del capitalismo, el capitalismo en sí no es una doctrina peligrosa, sino el neoliberalismo, comenzó a hacerse cargo del mundo. Pero otros dicen que no, que habría que señalar la caída de las Torres Gemelas como este
inicio de la sociedad líquida, porque aquello marcó un antes y un después. Ahora es muy gracioso, voy a hacer un comentario, ¿no? Nueva York en el 2001 quedó con miedo a todo lo que fuera islámico, musulmán, porque supuestamente son los que derribaron las torres. Y el martes pasado ganó un musulmán como alcalde de Nueva York, que parece ser que trae unas muy buenas políticas para esa ciudad y es totalmente anti-Mashiach, por decirlo de alguna manera. Porque recuerden que el señor Trump aduce ser, y los judíos apoyan, los sionistas apoyan esto, el que prepara el camino al Mesías para venir. Pero volvamos a nosotros. Dije que esta posmodernidad se la denomina así por esa terminología acuñada, sociedad líquida. Diga sociedad líquida. A algunos de los que están acá les gusta que a veces les diga de dónde saco las cosas que digo. Bueno, yo soy un ser pensante, pero hay gente que ha caminado antes que yo y ha llegado a tramos que yo no llego aún, aunque creo que el Señor me llevará a tramos semejantes para la gloria del siempre. Y son los que de alguna manera acuñan estos términos. Uno de ellos se lo ha hablado, se llama Zygmunt Bauman, y él es el que, yo le he mostrado en el aula, habla de la modernidad líquida. Creo que hace unos años también lo traje, me acuerdo una hermana que se fue y lo compró y me dice, me hizo comprar un libro difícil de entender, no tiene versículos, no habla de Cristo. Y le dije, hermana, es un sociólogo y filósofo, ¿no? Nos describe, habla del hombre, pero no tiene a Cristo y además falleció sin Cristo. O capaz que sí, no lo sé. Pero es como que nos han programado, ¿no? A que si leo un libro tiene que tener versículos. A ver dónde está en la Biblia eso. Bueno, el término modernidad, sociedad líquida viene de este libro Modernidad líquida o de esto que es consecuencia de la modernidad líquida, que es el amor líquido, ¿sí? Hoy es normal, especialmente en series de Netflix, ver que la gente habla del amor líquido. Las series españolas, particularmente España, es el país abanderado de toda esta agenda de izquierda de Soros, la agenda de Soros, desde el rey de España hasta el presidente de España y todo español, y hablan de esto, de la modernidad líquida, el amor líquido. Por los que no saben qué es amor líquido, es un matrimonio que se abre, tenemos un matrimonio abierto, eso sería el amor líquido. O sea, bueno, yo cada tanto encuentro momentos de placer sexual con alguien, vengo y se lo cuento al cónyuge, el otro también, y con eso alimentamos más nuestro amor conyugal. Esa es la idea. Ahora, hay otro que les quiero recomendar, y es un coreano devenido alemán. Él nace en Corea del Sur y luego en su juventud va a estudiar a Alemania en una beca, etcétera, pero se quedó a vivir allí. Y se llama Byung-Chul Han. Así es, debe sonar. Byung-Chul Han. ¿Sí? Y Byung-Chul Han tiene este libro, tenés que empezar por acá para entenderlo. Se llama La Sociedad del Cansancio. Y luego, si querés, podés meterte en este Infocracia, que no es el que sigue, pero tiene que ver con cosas que hoy vamos a hablar, porque es lo que hoy más domina es justamente la información que la gente recibe y decide recibir. Lo cierto es que estos dos, entre tantos otros pensadores, son los que a mí más me han llevado a pensar en esto de qué hacemos nosotros ante una cultura llamada la cultura líquida o la cultura de la sociedad líquida. Porque en base a eso tenemos que definir esta palabra que aparece acá. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, eso es un mandamiento, ¿o no? Lo habíamos visto la vez pasada en Levítico, Vallecara 19:18, amarás a tu prójimo, pero allí también hablaba de que no hay que vengarse, ¿se acuerdan de eso? Por las dudas lo leo, busco Levítico 19, te invito a buscarlo también, y acá en el versículo 18 es donde está ese segundo mandamiento que es igual al primero, amarás a Dios, del cual penden todos los 613 mandamientos. Dice así, 19:18, para el que anote y al que buscó. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. De repente, con este versículo, y al pasar el tiempo, algunos lineamientos académicos, algunos lineamientos pedagógicos de movimientos que interpretaban la Torá, le fueron dando algunas explicaciones. Como de repente el versículo habla de los hijos de tu pueblo, había un movimiento muy particular en la época de Yeshua, que yo muchas veces he hablado de él. Por un tiempo allí se crió y se entrenó un tal Juan el Inmersor, pero luego él
genera el movimiento nuevo, que es el movimiento del mesianismo, ¿sí? No empieza con Yeshua. Y para los que son nuevos, quiero aclarar que él vino a edificar este movimiento. El movimiento lo inicia Juan el Inmersor. Sin embargo, Juan el Inmersor, cuando tenía 8 años, lo cuenta el Evangelio de Lucas, se va al desierto. Y uno dirá, ¿qué hace un niño de 8 años en el desierto? Bueno, en realidad se le llamaba desierto a lo que usted esta semana vio como el valle de donde estaba Sodoma, donde estaba Sedón, Amorá o la Pentápolis, las 5 ciudades que fueron destruidas, en realidad 4, porque Zoar no fue destruida, allí fue nuestro padre Jacob, por azufre. Era un valle de increíble naturaleza. Lo que se cultivaba crecía en grandes cantidades y en grandes dimensiones. Por eso es que Lot decide elegir por lo que era más próspero. Pero a causa de tanto materialismo y de tanto consumismo, esas naciones, esas ciudades, se habían hecho, ¿cómo decirlo?, fanáticos de la arrogancia y son destruidos por esto. Pues bien, en esa zona, donde ya no está Sodoma, está lo que hoy se llama el Mar Muerto y alrededor hay muchas cuevas. Nuestro padre Jacob se escondió en una de ellas. En esas cuevas, especialmente, por ejemplo, en un lugar llamado Qumran, se hospedaban ciertos sacerdotes que se apartaron de la corrupción sacerdotal y formaron un movimiento llamado los esenios. Fundamentalmente los esenios sabían, por la profecía de Ezequiel, que ellos tenían que estar apartados de estos saduceos, los sacerdotes que estaban en Jerusalén, que hacían contratos con el poder y que tenían sucio al templo porque permitían la negociación de los corbán, ya que se daba el cambio de monedas en los patios de los gentiles. Todo este tipo de cosas hace que esta gente llamada los esenios le agregue al mandamiento, y vuelvo entonces a Mateo capítulo 5, lo que Yeshua dice que ya muchos judíos que estaban en Judea, en Galilea, en las ciudades de la tierra de Israel, tomaban como, no sé, como una forma de vivir. Así que vuelvo a Mateo y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y tenemos el problema que aborrecerás a tu enemigo no está en ninguna parte de la Torá. Vimos que dice amarás a tu prójimo. Vimos que ese versículo habla antes de decir eso, que no tomemos venganza ni nos hagamos enemigos de los que son del pueblo. Sin embargo, los esenios aseguran que enemigos son todos aquellos que practican la corrupción. Y son los que, interpretando Levítico 19:18 con un agregado, su interpretación, fomentaban que lo que vos considerabas que era tu enemigo, te encargaras de odiarlo. No justificaban que lo matases, pues eran sacerdotes y conocían la Torá, pero sí que proyectaras sobre ellos tu rencor, tu odio. Entonces me es importante a mí contextualizarte en eso. ¿Quiénes eran los enemigos en la época de Yeshua? Y para eso yo medio como que he preparado un cuadro. Yo le pido perdón ya a ustedes, primero le pedí perdón a la gente de multimedia porque lo hice medio complicado, pero yo voy a tratar de hablarte de quiénes eran los enemigos ya que tomás nota. Primero vamos a tomar nota de esto. Para los judíos en la época de Jesús o de Yeshua, en sus contemporáneos, los enemigos eran personas que encarnaban ciertas estructuras de opresión o encarnaban fenómenos de impureza o encarnaban fenómenos de traición. O sea, que enemigo era el que practicaba la opresión, el que tenía prácticas de tumá, impuras, y el que tenía prácticas de traición. En base a eso vas a notar, aquellos que encarnaban y operaban en la estructura de opresión, es muy claro, por eso acá él los menciona, Yeshua, eran los gentiles romanos, particularmente los romanos. Ya lo vimos eso, ¿se acuerdan? Tenían el derecho a esa mochila, a esa carga que llevaban como soldados, por ejemplo a un judío, y especialmente con ellos se la agarraban, obligarlo a hacer una milla. Eso estaba legalizado, ¿se acuerdan eso? ¿Y cuánto más o menos promedio pesaba una mochila de un soldado romano? De entre 40 y 50 kilos, exactamente. Así que ese era, lo vimos, un ejemplo de opresión. Primer tipo de enemigos, diga detrás de mí, los romanos. Pero también dije que algunos encarnaban fenómenos de impureza y otros fenómenos de traición. ¿Quiénes eran para ellos impuros? Habían dos. Los samaritanos, por ser un pueblo que se había mezclado con pueblos paganos, desde la historia de Nehemías, usted puede ampliar esto que le estoy contando, y las rameras, que en aquel tiempo habían aumentado en gran manera porque las mujeres solas, en una nación donde no
se están encargando de las viudas. Recuerden que ese es algo que los apóstoles hacen en contracultura. Las comunidades apostólicas se están encargando de las viudas. En Jerusalén particularmente, a las mujeres solas no se les asignaba la justicia social. Entonces era normal que apareciera la única forma de tener con qué sustentarse, que era la práctica de la prostitución. No la prostitución sagrada, eran judías, no practicaban prostitución sagrada, sino que lo hacían por el dinero, por el sustento, ¿sí? Como las prostitutas de ahora. Recuerden que habían prostitutas sagradas. ¿Me estoy explicando? Cuando veamos a Tamar, en el momento que se ofrece a Judá, ella no está haciendo prostitución sagrada, está en el camino, en el cruce de caminos. Eso eran las prostitutas que lo hacían por sustento. Y claro, ellas se dedicaban a eso, pues justamente los romanos tenían la costumbre de consumir prostitutas. Y además, al ser Israel un lugar de paso y unir África con Europa, Asia y unir 3 continentes, cualquier viajero no judío buscaba en algún momento el trabajo de una prostituta. Esas son las personas impuras. Para ellos eran enemigos. Por eso los juzgan a Yeshua, porque se juntaba con rameras. Además, tuvo casi un año, varios meses en Samaria. Pero además lo juzgan por otra cosa, porque hay un grupo de gente que encarnan la traición. Yeshua se juntaba con rameras y publicanos. Y todos ellos eran enemigos desde la visión de los esenios en primer lugar, pero con todo lo que los judíos iban asimilando y sumando desde esta visión, justamente porque iban contra la teocracia. Si había una conciencia clara en el pueblo de Israel por aquel entonces, y cualquier judío tiene esta conciencia, es que el judaísmo es la única cultura teocéntrica. Si es una cultura que tiene a Dios en el centro, es una cultura teocrática. O sea, Dios, con su instrucción o su ley, gobierna todas las actividades de aquellos que se sujetan a esa instrucción. Toda esta gente amenazaba esos cimientos, en un peligro para la sociedad, según la opinión. Pero viene Yeshua y va a poner acá algo diferente. Miremos un poquito rápido las estructuras de opresión militar de los romanos. El enemigo político y militar eran los romanos. Recuerde que hay una secta que los considera tan enemigos que usan una sica, una espada en forma chiquita, en forma de hoz, que se llamaban por eso los sicarios o celotes. Veamos a los romanos. La estructura que tenían, dije recién, era de opresión, por lo tanto ellos sabían que estaban para dominar por el poder militar que ejercía el derecho a tener la política. O sea, ellos ocupaban militarmente lugares, instalaban gobernadores militares, como lo hemos visto con Poncio Pilato, y inmediatamente prohibían la autonomía de la nación en la cual se metían. Ponían inmediatamente una base militar. Lo tengo que explicar porque esto no pasa en nuestros tiempos, ¿no? Y quizás no pase en Argentina, ¿no? La maestra tiene una buena esperanza, esperemos que no. Sin embargo, hermanos, y aquí enseguida quizás amplíe esto, hemos tenido la desdicha esta semana de ver a distintas organizaciones de pastores evangélicos pactando con una bruja, con una tarotista, una experta en espiritismo con animales, las pautas políticas que hay que establecer en las congregaciones evangélicas para apoyar todo lo que venga de parte de este gobierno. A eso le sumamos a alguien que tiene todo el apoyo de Illuminati, masones y la CIA particularmente, que es el señor Franklin Graham, que hoy cierra en Buenos Aires una campaña evangelística donde si usted lo viese, no sé, el hermano de menos tiempo aquí puede decir mensajes mejores que lo que este varón dice. Vuelvo al punto. Ellos imponían su poder político y además ponían inmediatamente la opresión económica de poner impuestos. Y allí es donde justamente los judíos se sentían muy mal con ellos, no porque les hicieran llevar carga, sino la carga de estar todo el tiempo pagando impuestos. Eso tampoco lo tendría que explicar porque ustedes no entienden qué es eso, ¿verdad? Pagaban impuestos por todo. Lo cierto es que había algo peor, y era la dinámica cultural que ellos tenían, la idolatría, el culto al emperador. El culto al César, como título tenían los emperadores, era poner las imágenes del César y presentar adoración. Eso era una ofensa, pues era una abominación. Vamos a los otros enemigos, los que encarnaban la traición, los publicanos. Ellos, al encarnar la traición, fomentaban la estructura de corrupción dentro del pueblo y son los que más traían dinámicas de impureza. Veamos un poquito la estructura de corrupción de ellos, que es esta extorsión que hacían, porque esas leyes impositivas, esos tributos,
el sistema fiscal, estaba en manos de ellos, judíos que trabajaban para el imperio, porque había un pacto, se llamaba la autoganancia, es decir, se les permitía cobrar una suma mayor a la que el imperio disponía en su ley. El publicano podía pedir el doble, el triple y hasta 7 veces más. Y si la gente que estaba en la jurisdicción de ese publicano no se sometía a pagar, el publicano así lo establecía, el publicano tenía siempre cerca un centurión que lo defendía y que con los soldados mandaban a buscar a la cárcel al que debía. Esto en la película de Chosen sale muy bien estipulado, cuando Mateo tiene un amigo que lo cuida mientras está cobrando. ¿Sí? Está muy bien hecha eso. ¿Y cuál es la dinámica de impureza? Y colaborar con una vida social que no tiene que ver con la vida social de su propio pueblo. Participar deshonestamente de un sistema corrupto, tan deshonesto o quizás ellos más deshonestos que el sistema que ellos mismos fomentaban. Tercer lugar, los enemigos samaritanos. Para ellos eran los herejes de la zona. Los dividían de los galileos. Miraban al menos a los galileos, porque los galileos eran los que más se mezclaban con los viajantes, porque por ahí pasaba el camino real, y entonces los galileos hablaban mal el hebreo lo hablaban con acento raro, porque estaban más acostumbrados al arameo, que se parece al hebreo, entonces ellos mezclaban entre arameo y hebreo, algo como la gente que está en la frontera de Misiones o Brasil, en la triple frontera, cuando mezcla el portugués con el español y se forma el portuñol. ¿Saben que existe el portuñol? Bueno, los samaritanos tenían que ver con los que dividían a los galileos de los judíos, los de Judea, y su dinámica era que tenían un culto rival al culto de Jerusalén. ¿Por qué? Primero porque ellos tenían su templo propio en el monte Gerizim. ¿Se acuerdan cuando Yeshua habla con la samaritana? La samaritana dice, mis padres adoraron en este monte, pero vuestros ancestros dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Se acuerdan eso? Cuando la samaritana dice este monte, habla de Gerizim. ¿Se acuerdan el monte de las bendiciones? Bien, ahí estaba el templo. Y ellos allí, lo único que estudiaban eran Bereshit o Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bat Mibar, Número y Devarim o de Deuteronomio. Para ellos, el resto de las escrituras no tenían importancia. Y eso era para los judíos una herejía. ¿Y cuál es el fenómeno de pureza quebrantada? Esto que les expliqué. Ellos tenían una mixtura, eran un pueblo mestizo. Y consideraban que por más que adoraran al mismo Dios y aunque sea fuera con los 5 primeros libros, no tenían derecho a pasar por Jerusalén o juntarse con ellos. Y si pasaban por cuestiones de negocio, como a veces ocurría, no se dirigían la palabra. Quizás acá vas a entender por qué cuando más Yeshua tiene que definir quién es mi prójimo, utiliza la famosa parábola del samaritano. Y hablemos ahora de las rameras, porque la dinámica de ellas es la transgresión moral, es decir, traer impureza. ¿Y qué pasaba cuando un judío estaba impuro? Quedaba excluido del templo. Si estás excluido del culto, estabas excluido socialmente. Es como que espiritualmente no pertenecías a ese pueblo. Y esto significa que justamente las rameras eran mal miradas porque además ellas al practicar la prostitución dentro de la tierra de Israel, como alguna vez en otros tiempos se había hecho, ellas permitían lo que se conoce como el será de Batalá, el mal uso del semen. Es más, ellas se higienizaban el semen que dejaban sus clientes y eso se tiraba al piso. Entonces, todo eso impurificaba la tierra. Quiero saber si hasta ahí ustedes van entendiendo esto. Violaban la Torá en su esencia moral. Y justamente la tumá autoinfligía también a la tierra y a la sociedad los juicios de Dios. Ellos proyectaban en la prostituta el hecho de que justamente la sociedad estaba marginada del resto del mundo. Los judíos de Israel estaban más maltratados que los judíos que estaban fuera de Israel, los griegos, por causa de la existencia de estas mujeres dentro de ese lugar. Cerremos esta introducción histórica. Quiero saber si les hace bien que le hable del contexto histórico. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que los enemigos contemporáneos de los judíos no se diferencian mucho de lo que ahora vamos a hablar de nosotros. Porque nosotros tenemos una situación. Por la calle no nos andan oprimiendo soldados romanos. No tenemos en San Juan habitando samaritanos. Eso de que no queremos a los sanjuaninos es un tabú. Mendocinos y sanjuaninos no se quieren. Tucumanos y santiagueños no se quieren. No sé dónde salen esos tabús, pero no es este tema. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Tampoco consideramos que las rameras que se paran en la zona roja de Mendoza o que en otras categorías están en ciertos lugares sean nuestros enemigos. Nosotros
si tenemos que ahora venir con lo que Yeshua enseña acá, decimos, bueno, pero nosotros entonces no tenemos esos enemigos. Y ahí es donde la iglesia evangélica, por no enseñar a discernir quién es el enemigo en tu tiempo, se pierde justamente la dicha de que la gente practique estas 3 estrategias de cómo hay que tratar al adversario. Amigos, amigas, hice mucho énfasis en que había una sociedad con grupos que encarnaban y que operaban estructuras de opresión o fenómenos de impureza y traición. Eso lo enfaticé, ¿sí o no? Y en ambos contextos, la lógica tiene que ver con un sistema que permite prácticas que transgreden lo que Dios ha enseñado y que hace que las personas que representan esos nichos de ideologías o de culturas arruinen una comunidad y permitan la fragmentación de esa comunidad. Dicho todo esto, me meto a lo nuestro. ¿Por qué digo que somos los responsables de seguir estudiando la contracultura del ágape? Porque justamente la civilización que vino a instaurar el movimiento mesiánico es una civilización de amor, de un amor que sirve, un amor que incondicionalmente da sin esperar nada a cambio. Y volviendo a estos 2 autores que coinciden con muchos otros y hablan de la sociedad líquida, hoy quiero desafiarlos a que desde este mandamiento que Yeshua nos da, descubramos quiénes son nuestros enemigos actuales, quiénes hoy nos persiguen. Porque resulta que de acuerdo a los sociólogos, filósofos y otros especialistas de la conducta de la humanidad posmoderna, nosotros hoy tenemos que redefinir la palabra enemigo, porque el adversario contemporáneo nuestro no es un tirano opresor concreto, no son romanos, no hay ningún emperador, sino, y ellos dicen esto, el enemigo actual se manifiesta en una serie de fenómenos sociales, estructuras y dinámicas impersonales que generan un profundo malestar en cada individuo, conduciéndolo a la alienación o marginalidad y conflictos internos. Entonces quizás hoy aquí vamos a tener que ver de otra manera esto de buscar a nuestro enemigo. Porque quizás, seguramente, desde las connotaciones dogmáticas de la tradición del cristianismo, cuando venía este tipo de enseñanza era rápida, ligera y te hacían pensar, no sé, en la suegra que no te ama, en el cuñado que te traicionó, en el vecino que te hizo un mal negocio, en la cajera del supermercado que se quedó con el vuelto, no sé, siempre era un tal que en un determinado día te hizo daño, entonces en ese rencor es tu enemigo. Pero con todo esto que Yeshua dice, hablando de gente que encarna una forma de ser, nosotros tenemos que ver qué es lo que la gente que todos los días está con nosotros encarna. Y esto es el desafío hoy. Vamos a mirar el paisaje de nuestros adversarios. El paisaje que va desde los trolls hasta esa tiranía que tenemos hoy de estar todo el tiempo eligiendo ser una mejor versión. Porque por ahí empieza nuestro trabajo actual. Los enemigos de nuestra época se dividen en 2 grandes categorías. Y todo tiene que ver con las dinámicas digitales. Porque las dinámicas digitales, que son parte del progreso y no son malas en sí, apuntan a la búsqueda del bienestar personal, pero en una modernidad líquida que justamente tiene estructuras líquidas. Y si son estructuras líquidas, la estabilidad de la existencia de cada ser humano empieza a ser socavada, porque la gente no sabe dónde está parado. Así que vamos a ir a un punto que yo lo he llamado los adversarios en las redes sociales, y quiero que estén atentos porque las plataformas digitales son las que albergan los patrones de comportamiento del por qué algunos de tus conocidos actúan de tal o tal manera. Porque nuestro adversario, el diablo, justamente Hasatán, se llama diablo desde la cosmovisión apostólica porque usa un sistema mentiroso, porque tiene foros o nichos ideológicos y culturales que mienten a la gente que encarna esa forma de pensar. Diablo no es un nombre, es una señal, es un señalar a justamente un sistema que pone una cultura que yo cuando empezamos los estudios le llamé la cultura cloacal, que justamente es cloacal porque la gente siente a la larga que está viviendo para nada, y más en una modernidad líquida es como que no tiene sentido incluso el seguir intentando vivir. Así que estos enemigos
si te das cuenta, no son necesariamente personas. Vas a tener que sacarte la idea de tratar de ver quién es de tus conocidos el más enemigo tuyo. Porque según Yeshua también, llevado a nosotros, desde ellos, nuestro enemigo tiene que ver con comportamientos que diseñan colectivos ideológicos. Comportamientos que permiten que ciertos colectivos parezcan tener una oferta mejor que la oferta que dan Dios de amar. Así que en estos adversarios de las redes sociales vamos a ver 3. Vamos a hablar de los enemigos de la salud mental y emocional. Son los que generan siempre comparación, ansiedad e insatisfacción. ¿Y qué están incluidos acá? Anote. Lo que se conoce como la fachada de la perfección, ya les explico. Lo que se conoce como el comparador profesional, ya les explico. Y con esos dos voy a ir a lo que se produce de estos, que es el doom scrolling. Doom scrolling. Ya van a saber qué es eso. Vamos a lo primero. Este enemigo, ¿qué es la fachada de la perfección? Son cuentas que están en la red que generan siempre lo que los psicólogos llaman el síndrome de la comparación destructiva. A ver, es el comportamiento especialmente común en cuentas donde están los famosos influencers, ¿sí? O los viajeros como Luisito Comunica, por ejemplo, que promueven estilos de vida que muestran siempre un estilo de vida triunfante en sus viajes o en sus compras o en su negocio y van distorsionando la autopercepción que tiene el que los está consumiendo. Yo miro el Instagram de las Kardashian, lo miran, ¿no? Y entonces admiro y quiero tener lo que ellas tienen. Lo pongo de ejemplo porque son cuentas que, o sea, son ejemplos que me sirven para esta idea de la fachada de la perfección. ¿Qué significa eso? Que yo empiezo a autopercibirme como alguien que tiene que ser igual y que tiene que esforzarse por llegar a eso. Y a la larga eso no pasa. ¿Y qué termina generándose? Lo que se conoce como un sentimiento de fracaso que lleva a creer o autocreer que al final mi vida es aburrida, sin sentido, imperfecta, para lo único que sirve es para fracasar, porque al final todo lo que quiero para imitar a tal influencer o viajar por allá no lo logro. ¿Qué se alimenta allí? Lo que justamente Romanos 12, 1 y 2 combate. Se alimenta la baja autoestima. Pablo dice que una forma que se nota el cambio de manera de pensar es cuando el que vive en el pensamiento de Israel no tiene ni sobreestima ni baja autoestima, tiene la autoestima balanceada, la correcta, sabe quién es, sabe a dónde va y por ende sabe qué hacer. Pero claro, cuando yo tengo que estar viendo estas cuentas y quiero hacer lo que ellos hacen, pues bien, la autoestima cae y viene algo que los psicólogos sociales y otros especialistas han notado, que es la insatisfacción cuerpo existencial. Es decir, no me siento bien ni con mi propio cuerpo, no sé para qué tengo este cuerpo y de ahí en más todo lo que este cuerpo hace no tiene sentido, no tiene éxito. A eso se le suma entonces lo otro que le dije, el comparador profesional. ¿Qué es esto? Cuentas donde se muestra una vida idílica porque ahí están los hiperexitosos, los que han ascendido en la vida ganando dinero, los que son traders y te invitan a invertir con ellos, los que te invitan a hacer cursos con ellos, los que a la larga, dicen los sociólogos, generan el síndrome del impostor, porque lo único que causan es la ansiedad laboral. ¿Qué es la ansiedad laboral? Que el usuario siente que no es suficientemente productivo, por algo tiene todas las deudas que tiene, lo que emprende no alcanza metas, no es exitoso en su profesión, en la carrera que está estudiando, porque si el Colo logró ahí, yo quiero llegar ahí, pero no, evidentemente no soy de los elegidos. Ambos conceptos, diga conmigo, comparador profesional. Comparador profesional. Fachada de la perfección. Fachada de la perfección. Los dos, fachada de la perfección y comparador profesional, ilustran las dinámicas negativas de la red social cuando se maneja mal. Y amplifican este conflicto de una idea de estándar que es inalcanzable, porque el estándar te lo tiene que definir Dios desde su instrucción. Y de ahí te lo tenés que, en tu oración, establecer vos. Entonces, lo que viene es que todas estas redes y los dueños de estas redes son adversarios sistémicos. Algunos de ellos no viven cerca tuyo, pero están contigo todos los días porque le mirás su Instagram, su TikTok o lo que sea, y afectan la identidad y el bienestar de cada individuo, porque cada individuo tiene
una particularidad desde la cosmovisión de Dios. Te hablo a ti. Eres único, original e irrepetible. Entonces, ¿qué detonante se da? El doom scrolling, la ansiedad. Voy a definir qué es el doom scrolling. Es la exposición continua a noticias alarmistas que generan siempre fatiga, crisis y desesperanza. Es decir, empezás a mirar a los exitosos, pero para entender por qué no sos exitosos, empezás a buscar toda noticia que hable de lo negativo, de la política, de la situación social, las fatalidades, y empieza a detonarse eso que se llama doom scrolling. No sé si alguien de los que sabe inglés podría explicarme o traducirme aproximadamente esto. Doom scrolling. Scrollear tonto, el scrolleo tonto. Sí, me imaginé que era eso, por dummy, pero no. Es el estar scrolleando y ya no ir a los de la fachada de la perfección, a ese que te muestra también cómo profesionalmente se hizo rico. No, empezás a identificarte con todo lo negativo, porque seguramente esto negativo que está pasando es lo que hace que yo esté así como estoy. Y ahí aparece algo que también influye, y es el famoso acosador, conocido como troll, cuya acción siempre, justamente porque viene de estos síndromes, es estar buscando cómo llevarla contra lo que algo ponga, o lo que alguien coloque en su red. Y es más, a veces esos trolls no son tantos, a veces es una sola persona pagada por alguien del sistema. Les voy a mostrar un taller. ¿Me permiten ver que vean un taller? Miren esta fábrica, por favor. El video de fábrica de trolls, ¿sí? Nunca discutas con gente que no conoces en redes sociales. Más que nada porque es bastante probable que no haya nadie al otro lado y lo único que vas a conseguir es perder tu tiempo, enfadarte y frustrarte. Esto que ves son granjas de bots controladas por IA y además de estafas, la gran mayoría de ellas sirven a los intereses de la batalla cultural de la extrema derecha, es decir, de las élites económicas globales. Estas granjas de bots impulsadas por inteligencia artificial generan comentarios masivos en redes para influir o spamear. La semana pasada, Europol desmanteló una plataforma de alquiler de tarjetas SIM que gestionaba 49 millones de cuentas falsas. Millones de cuentas gestionadas por código dedicadas a realizar estafas o sembrar el caos y esparcir bulos, desinformación y odio. Millones de cuentas falsas lanzando sin parar comentarios y publicaciones diseñados para irritarte, polarizarte y ofenderte. Porque la guerra cultural ya no se libra en tertulias. Se libra en comentarios de Facebook, en respuestas de TikTok, en hilos de X, en grupos de Telegram y en cadenas de WhatsApp. Y el lado que tiene millones de cuentas automáticas lleva ventaja. No porque tengan razón, sino porque tienen recursos para gritar más fuerte. Así es como funcionan las granjas de bots financiadas por actores extranjeros, compañías petroleras, organizaciones ultraconservadoras, multinacionales y cualquiera que pueda obtener beneficio de avivar la división, las teorías de conspiración y desestabilizar naciones enteras. Hoy, la denominada posverdad desborda los márgenes y va mucho más allá de sus herramientas convencionales, utilizando el mundo virtual para dominar el mundo físico y psicológico. Así que sí, esta es la persona con la que probablemente estás discutiendo en redes sociales, así que mejor deja de hacerlo y dedica tus esfuerzos a algo más útil. No alimentes a los trolls. Me pareció interesante mostrarles esto porque algunas veces hay personas que me dicen, ¿usted vio lo que alguien le colocó por allí en tal pensamiento? Y yo dejo, y no le responde. No, a veces sí se me da por jugar y responder cuando me doy cuenta que sí existen, pero hay gente que yo no sé si existe. Y gracias a esto, yo te informo de que a veces esta parte del manifiesto llamado la enseñanza de la montaña a nosotros nos tiene en un desafío muy fuerte. Porque hacerle contracultura a todo este sistema, desde simplemente vivir como Yeshua quiere, amando, es todo un desafío. Y lamentablemente hoy tengo que decirte que esos enemigos son enemigos de la información, son enemigos de la verdad. Porque son talleres que distorsionan mediante bots, porque son bots, cuentas falsas, gente que no existe, y envenenan justamente la vida a través de propagandistas de ideologías para que se peleen los de la izquierda y la derecha, cuando de los dos lados están los mismos. ¿Ustedes no han notado la historia? Nuestro presidente hoy viajó, no sé si ahora ha viajado a Paraguay, a Bolivia, perdón, porque ganó la derecha. O sea, es pendular nuestro continente. Vamos supuestamente de gobiernos de izquierda a derecha. Ahora Chile también está por ganar alguno de los dos de derecha, Ocasio o Kaiser. Y yo creo que va a ganar la derecha también.
Algunos dicen, ay, mejor, qué bueno tener un Milei. Y hermanos, detrás de la izquierda o la derecha está la misma élite que quiere que estés desinformado, que la verdad no te ilumine. Deja de mirar de enemigo al panadero que no te quiere fiar, o al amigo que le prestaste no sé qué cantidad de dinero y cuando te ve se cruza de calle porque no querés que le cobres. Cuidado con los titulares sensacionalistas que nos gustan. ¿Vieron cómo caemos? Me incluyo. En eso ya no tanto. Y a mi esposa le digo, no caigas. Ay, mira ese, a ver ese que está en YouTube. Mira, fulano le tapó la boca a Mengano. ¿Han visto eso? Cachetazo que le dio Mirta Legrand y te metés y están hablando lo más bien. Pero las titulares, yo digo, ¿por qué no ponemos eso para las aulas virtuales? Que pongan un titular así como para que entren a mirar. Y el titular sensacionalista es lo mismo que el propagandista. Y también cuidado con el tema de los teóricos de la conspiración. Onda de onda ahora. Primero fue el terraplanismo. Tierra plana. Y hay tanta gente que cree que la Tierra es plana. Y ahora está de onda el imperio desaparecido de Tartaria, que no nos han contado, pero que se nota por ciertos monumentos que serían la cúpula de esos edificios. Y hay gente que lo cree. Y ni hablar de la desinformación del tema del veganismo, que de hace tiempo ya hasta ha obligado a que los restaurantes tengan ese tipo de menú. Bueno, a nosotros nos conviene a veces porque si no siempre tienen la comida, lo que no es kosher, ¿no? Sigamos. A la larga, todos estos son enemigos, ¿saben por qué? Porque lo más rico de tu originalidad o tu unicidad es el uso del tiempo para ser alguien productivo. Cuando te sumís en el scrollear por scrollear como una tontita o un tontito, así es como ellos dicen que somos, lo único que haces es tener adicción al algoritmo. El algoritmo sabe por dónde te tiene que mantener la dopamina encendida, porque perdónenme, y jóvenes particularmente, no fumarán, no consumirán ciertos químicos, etcétera, pero cuando no puedes dejar unas horas tu pantallita, tu dopamina no ha bajado a los niveles que corresponde y es peligroso que la dopamina se mantenga siempre en alto. Es antisalud. Y veamos estas advertencias, porque justamente estos adversarios no son fáciles de discernir. Yo te he dado un resumen de lo que desde Bauman o Hahn podés ver, y todo apunta a que nuestra vida normal se desbalance, se desregularice. Y vamos entonces a mirar los principales enemigos sistémicos, porque si no son humanos, sabemos que hay seres humanos que están atrapados en estos enemigos. Y vamos a mirar primero la tiranía de la libertad y la elección. Dicen estos autores que la libertad individual se convierte en una carga aplastante en estos tiempos, porque el fracaso del individuo que intenta, usando su libertad, imitar a otros, lo lleva a sentirse cansados. Ya no quiere analizar de por qué fracasa, por qué no le sale. Entonces ocurre la parálisis del análisis y con esto viene esta ansiedad sistémica que no es igual a las ansiedades normales de un estrés, las ansiedades que, por ejemplo, Pedro dice que hay que combatir. De un día complicado, de un día donde lo negativo te puso en un estrés normal y aumentó los niveles. Son ansiedades que provoca el estar quieto. Justamente este libro se llama La Sociedad del Cansancio porque habla de que hasta el siglo XX, todos los que somos del siglo XX van a poder asegurar, las cosas tenían que ver con el deber, todo era un deber hacerlo. Pero en el siglo XXI la palabra deber no existe más, lo que existe es la palabra poder. Entonces cada individuo tiene tanto el de yo puedo ser mejor, puedo hacer mi mejor versión, yo puedo, ¿cómo se usa la palabra cuando me despego de alguien? Cuando suelto a alguien, soltar, ¿no? Puedo soltar, puedo esto, yo puedo. Y cuando nota que todo ese yo puedo no está siendo alcanzado, se cansa. Se cansa de su intentar vivir, se cansa del vivir. Y eso es lo que lleva al segundo enemigo sistémico, que es el individualismo, que desgasta los vínculos sociales. Individualismo y desgaste de vínculos sociales. Por eso se llama Amor Líquido este libro, porque habla de que las relaciones sociales son líquidas, son provisionales, son fácilmente disolubles. Hoy te necesito, mañana no. Hoy te necesito y por ende te utilizo, te uso, me venís bien, para lo que sea, para un negocio, para un momento de recreación, para a veces
a veces hasta para estar en la fe. Porque cada vez es más normal que la gente, la vez que va a un grupo que tenga que ver con fe o religión, dure nada y se pase a otro, y se pase a otro, y se pase a otro, y se pase a otro. El tercer enemigo sistémico es el consumismo, pero como motor de identidad. Es decir, yo soy alguien en la medida que consuma esto, me compre aquello. Ya no solamente compro en mercado, ¿cómo se llama? Libre, sino está Temu, algunos saben, ¿no? No importa, ya está esto otro y consumo y compro y aprovecho todos saben ustedes, el Cyber Monday y todo lo que viene. Hermanos, estamos hablando de nuestros enemigos, ¿eh? Estamos hablando de gente que está atrapada en estos enemigos sistémicos. Estamos hablando de gente que la tenemos que amar y buscar y predicar el evangelio. Tu grupo UVA no puede ser el grupo donde cuentan lo que les pasó y se sienten como desestresados y con nuevas fuerzas. No, debe ser el grupo donde se ataca, por ejemplo, este motor que hace perder, o sea, creer que mi identidad es por consumir es un terrible error. Y acá viene otra cosa más que tiene que ver con la sociedad del cansancio, que se llama la sociedad de rendimiento y la autoexplotación. O sea, ese mandato autoimpuesto, puedo lograrlo todo, lleva a que te autoexplotes, que voluntariamente pongas esfuerzo en cosas que no tenés que poner esfuerzo, te entusiasmes en cosas que no te tenés que entusiasmar. Y aparece lo que, si los licenciados en psicología me corrigen, corríjanme, lo que se conoce como el burnout. Un cansancio que te lleva a un estrés que puede llevarte a los 50 años a morir. A los 40 años apareció el burnout en mí, porque con tanta moda de congresos y apostolitis, el apóstol David Nesher, ¿cómo no iba a estar en tal congreso, en cual congreso, en tal otro, y volar para acá y volar para allá? Y todos recuerdan cuando me descompuse en el santuario anterior, ¿se acuerdan? Y me hicieron todos los estudios y a la larga era burnout y no sabía yo lo que era burnout. Pero atención, que por causa de esta autoexplotación, la gente entra en burnout, en depresión y en trastornos de ansiedad. Los tres componentes propios de una clínica de un psicólogo o psicóloga hoy. Vamos buscando el final. Hablemos de la contracultura del ágape. Hablemos de ese amor, porque ágape se traduce como amor. Ágape es la forma griega que aparece aquí. Yo os digo amad. Ahí por favor, donde dice amad, pongan la palabra ágape, porque ese es el correcto significado. Yo les digo, utilicen el ágape como estrategia súper racional que vaya contra estos enemigos sistémicos que hemos visto. El mandato es utilizar el ágape para que los enemigos centren su voluntad y su decisión en lo que primordialmente desde nuestro mundo emocional le hablemos. Nuestros enemigos son componentes sistémicos, pero dentro de ellos hay gente que es enemiga del evangelio porque no hay gente que los ame desde el evangelio. En ese sentido, los enemigos son estos componentes sistémicos, ¿me explico? Pero la gente que ha caído dentro de estos componentes sistémicos, cuando le hablas de Dios, no quiere saber nada porque no quieren que le hables de Dios. Quiere que los conduzcas al propósito de ellos en Dios. Y para eso tenés que amar. Amar al enemigo es querer su bien. Son enemigos del evangelio, pero tenés que querer su bien. Y según Yeshua, esto se desglosa en 3 acciones concretas que ahora vamos a mirar, porque la clave para aplicar el amor ágape se traduce como amor incondicional, amor voluntario que actúa sin esperar nada. O sea, no es una emoción o sentimiento, sino que es un amor que actúa en servicio, una forma de manifestarse por el bien del otro sin esperar que el otro haga algo por vos. A mí me honra cuando me dicen gracias por todo el servicio que nos da, pero lo hago por amor, por ágape. Hay personas que a veces han llegado acá, algunos han quedado. Me acuerdo de una vuelta, creo que fue el día que Walter vivió el momento para pedir perdón, un momento muy fuerte fue. Había gente nueva que a los que los había invitado dijeron, la verdad que estuvo bueno el tema, muchas cosas no la entendí, pero hay algo que capté, lo entendí mucho y me pegó bien, y es que ahí hay gente que se siente familia. El silencio que hago es porque alabo a Dios delante de ustedes en esta mesa, el poder haber trabajado esto por años. Los que se suman al servicio
en cada seminario de vida que aparece, creo que para las fiestas de los feriados de carnaval está planeado alguno, tenemos que empezar a trabajar, se suman con todo un amor, aunque después muchos de esos que viven en el seminario ni les importa lo que hicimos por ellos, pero lo mejor es que a nosotros no nos importa si a ellos les importó o no. Disfrutamos servir en Ágape y nos fortalecemos más nosotros entre nosotros mismos, porque esa es la clave, esa es la traducción existencial. El adversario, dice Yeshua a ellos, no es un individuo en su tiempo. Ustedes dicen el enemigo son los romanos y cuando ven un romano le atacan. Pero los romanos están desde Roma, por todo el mundo. Las rameras, y cuando ven una ramera la señalan. Pero las rameras han estado desde siempre. Los samaritanos, pero cuando hay que negociar hasta le dirigen la palabra y después le dejan de hablar. Y nosotros estamos en algo semejante. El adversario no es una persona individual, es un sistema que tiene una dinámica impersonal y una lógica sistémica que hace que la gente genere en ella siempre el malestar ante su valoración de existir. Miran su existencia y sienten que no valen nada. Y eso ya es pecado, hermanos. Eso ya nos separa de Dios. Cuando Yeshua dice, yo les digo, ágape a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por aquellos que os ultrajan y persiguen. Resistan espiritualmente con acciones activas de una ética renovada. No se sumen a la forma de pensar de ellos, no hagan lo que ellos hacen. Intenten vivir de una forma diferente, hagan contracultura. El primer paso de aplicar el ágape a nuestro día actual, a esta modernidad líquida, es despersonalizar al enemigo. A ver, el enemigo rara vez es un individuo malévolo que quiere con sus intenciones exterminarnos y va a traer un arma y nos va a dañar y nos va a matar. No, el enemigo no es el muchacho ratero que con un arma te saca el celular, la moto, el auto. No es tu enemigo. Nuestro enemigo es la lógica deshumanizante que nos rodea. La sociedad líquida usa una lógica deshumanizante. Eso es lo que habita el sistema y ha vacunado a la gente por tiempo. Y desde el 2020 para acá, la gente está moviéndose así. Repito, esa modernidad líquida, los enemigos son la tiranía de la libertad y la elección, el consumismo para buscar identidad y el individualismo aislante. Ya desconfío de los otros. Soy amigo del que tengo en Facebook, no sé quién es. Hasta me pongo de novio. Ese burnout de la sociedad del cansancio, de la autoexplotación, del yo puedo y a la larga no podés, necesita del amor ágape. O sea, necesita que tomes una postura y en vez de mirar a la persona como los que están en estos adversarios sistémicos miran, con desconfianza y desde lejos, empezar a acercarte más y accionar en forma consciente que vas contra el sistema que a esa persona la tiene encarcelada. El amor ágape hacia esos enemigos sistémicos se traduce en prácticas que socavan a ese sistema. Por ejemplo, la tiranía de la libertad y la ansiedad. ¿Cómo se aplica el amor ágape? Practicando la aceptación radical de quién soy, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y no exigirme más allá de saber eso. Y además el desapego. Saber decir, bueno, suficiente es suficiente. ¿Para qué? Quiero más. Aprendí a decir, suficiente, estoy satisfecho. Aunque el plato estaba riquísimo y quería una porción 2. Por eso puedo hoy saltar con tanta libertad y sentir que incluso ni frío paso. Me dice mi esposa esta mañana, dormiste toda la noche destapado. Tenía un calor. Porque un cuerpo que entra en este amor ágape sabe que el camino es perder el miedo a eso de me estoy perdiendo algo mejor. Hay una versión de mí que me la estoy perdiendo. No, si sabes quién eres, no hay una nueva versión. Eres esa versión. Hay que madurarla nada más. ¿Y cuál es la acción concreta? Desactivar en tu teléfono el ruidito de las notificaciones. Y si vas a tomar decisiones que sean en base a principios y valores de la Torá. No tomes decisiones en el miedo rápido, porque si me equivoco no tomes decisiones por miedo a equivocarte. Veamos el consumismo como motor de identidad que recién decía. ¿Cómo aplico el ágape? A través de lo que recién les insistí mucho que hicieran. Digan conmigo, la gratitud y la simplicidad. La gratitud y la simplicidad. Negale al materialismo lo que
las políticas consumistas te dicen, tu valor no es por lo que compres y obtengas, tu valor es por quien eres. Estos enemigos sistémicos están ahí con gente que a veces te tienen a vos como parte de ese continente. Por eso están en silencio. Porque sin querer queriendo han caído en las garras de estas prisiones sistémicas en donde hay individuos que te necesitan, pero vos te estás comportando igual que ellos. Jesús habla de 3 cosas. Bendecir, es decir, usar mi boca para declararles bien. Necesitas declararles mucho más el bien a tus amigos. No diciéndole que tengan buen día, que tengan buena semana. Eso es un formulismo de las buenas costumbres. Declarar el bien es decirle por qué tu vida es diferente y cómo su vida puede ser diferente a través de la salvación que es Yeshua. Bendigan, hagan bien a los que os aborrecen y oren. Hacer el bien son acciones concretas. No pasar por alto, bueno, se cayó, ya otro va a ayudar. Se cayó pero se levantó. Acércate y pregúntale si está bien. Bueno, pero disponete a hacer el bien. Que vas rápido a no sé qué cosa, comprar no sé qué, pero esa persona no vidente está esperando que alguien le ofrezca el brazo para poder cruzar la calle. Demórate un poco, nada más. Porque seguramente nos pueden aborrecer por lo que creemos, pero ellos no nos aborrecen como individuos que identifico. Ellos son parte de un mundo donde hay individuos que necesitan ser llevados a su conciencia de originalidad. Y lo mejor de todo es oren por los que los ultrajan y persiguen. El poder de la intercesión de aquellos que más quizás actúan mal contigo. Sodoma no actuó bien con Abraham, lo admiraban, pero lo quisieron corromper. ¿Se acuerdan del rey de Sodoma? Pero cuando se enteró, ¿pidió porque estaba su sobrino Lot allí? No, pidió porque así como habitaba Lot, podía haber quizás mínimo 10 justos. ¿Vas a hacer a un justo, aunque sea pagarle por tantos pecadores? A veces a un justo que está escondido en esos enemigos sistémicos le haces pagar como si fuera parte de todos los que no quieren saber nada y están condenados. No sabes quién es el condenado. Dios conoce si va a aceptar o no. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y esto de la oración lleva a nuestro final, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Usted sabe que el sol es el símbolo de la justicia. Dios es justo aún con los malos. Cuando un malo despierta, usted no tiene por qué seguirlo juzgando. Quizás ese es el día donde puede tener su oportunidad de en el Evangelio retornar a Dios. Por eso yo creo aquí, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también así los publicanos? ¿No eran sus enemigos? O sea, amar sin amor ágape, amar al que me ama, es como traicionar el propósito de Dios. Como los publicanos traicionaban a sus hermanos, ustedes, cuando aman al que aman, son tan traidores y corruptos como los publicanos. Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y ahí viene Levítico 19:2. Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre es en los cielos perfectos. La palabra teloi. Anímense a que su perfectibilidad no se estanque por los adversarios sistémicos que te hacen creer en que te tenés que autoexigir de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a sus propuestas, de acuerdo a las imágenes que suben y no de acuerdo a la imagen que Dios no subió en vos, sino que implantó en vos el día que fuiste fecundado, o mejor dicho, engendrado, cuando el óvulo fue fecundado por ese espermatozoide que ganó la carrera, como se dice a veces. Naciste para ser el campeón de tu propósito en la vida. No hay un campeón que habita en ti de acuerdo a como Marcos Witt lo enseñó y nunca dio resultado, lo único que le llenó los bolsillos a Marcos Witt. Hay un más que vencedor en ti por medio de aquel que te amó. Y ese más que vencedor nos está llevando a que entendamos entonces que este es un tiempo muy particular para que esto que hacemos cada sábado siga funcionando en la tierra. Te entrenás para generar una contracultura. Creo que queda un video, lo vamos a ver y con esto ya hago el cierre y la mesa. Les mandé un video, chicos, ¿no? Un video más, creo que es en YouTube. Lo que pasa es que no sé si vamos a tener problema de copyright, creo que no, pero ponelo mientras podamos.
Escuchen esto, que me parece bien, era por un tema que venía, pero lo podemos escuchar. Este varón sabe bastante. Me parece interesante escucharlo. Hay algo en la manera que estamos viviendo que nos está enfermando. Ustedes saben, a mí me gusta en general hacer una encuesta y lo que quiero compartir para empezar esta columna es los resultados de la encuesta de este mes. Más de la mitad de las personas tuvieron en algún momento de su vida un episodio de depresión o de ansiedad. Es muy impactante la velocidad brutal a la que esto viene creciendo. Pero el aspecto más preocupante es que yo me hubiera imaginado que el mayor problema de depresión o de ansiedad estaba en las personas adultas o en las personas ancianas. Uno tiende a asociar la depresión por ahí a la mayor soledad en la vejez. Los niveles más altos de ansiedad y depresión están en los adolescentes y los adultos jóvenes menores de 30 años. Hay también una mayor predisposición en las mujeres que en los varones, de manera que el peor grupo de mayor incidencia de depresión y ansiedad son las mujeres adolescentes. 2 de cada 3 mujeres adolescentes que contestaron la encuesta tuvieron algún tipo de problema de depresión o ansiedad. Y bueno, la pregunta que yo quería pensar hoy con ustedes es ¿por qué está pasando esto? Y obviamente muchas de estas condiciones tienen un grado de predisposición genética, pero la genética no puede cambiar en 20 años. O sea, si vemos un crecimiento brutal, la genética no tuvo nada que ver con eso. Un crecimiento tan rápido solo puede ser resultado del estilo de vida que estamos llevando. No hay otro lugar a donde mirar, no hay otro espacio donde buscar las posibles culpas. Hay algo en la manera que estamos viviendo que nos está enfermando. Nos está haciendo sufrir, que nos está haciendo deprimirnos, que nos está haciendo tener estas disparadas de miedo a la nada misma que suelen caracterizar a la ansiedad. Pero la principal pregunta que me animaba fue tratar de entender por qué tanto más en los jóvenes. ¿Cuál es la única cosa que los jóvenes hacen mucho más que los adultos? Y se me ocurre una sola, que es la pantalla, las redes sociales. 90% de los menores de 25 usan redes, contra 40% de los mayores de 65. Si bien mayores de 65 hay bastante, es menos de la mitad. La vida pasa por ahí. O sea, a mí me gustan las redes, soy bastante activo. Está todo ahí. Disfruto. Pero para los chicos más jóvenes, la vida misma ocurre ahí adentro, ¿no? Y sustraerte, o sea, si yo dejo de usar redes, la verdad, voy a extrañar algunas cosas, pero mi vida sigue, te diría, sin mucha modificación. Si mi hija de 15 deja de usar redes, pierde contacto con el 90% de sus amigos. Bueno, fíjate, 2 datos más. El segundo es, yo dije qué porcentaje de la gente usa redes en diferentes edades, pero también está el tiempo. Los que tienen de 16 a 24 pasan el triple de tiempo por día que las personas mayores de 65. Y se ve bien gradual, ¿no? Yo estoy comparando las 2 puntas, pero si vos vas viendo a medida que creces, menos porcentaje de gente usa redes y los que las usan un promedio de tiempo bastante menor. Y hay un tercer elemento, que es que los más jóvenes tienden a usar más las redes muy enfocadas en la imagen. O sea, cuando vos mirás qué usan los jóvenes versus qué usamos los más grandes usamos LinkedIn, usamos Twitter, usamos Reddit. No vas a ver pibes jóvenes en Reddit o en LinkedIn, pero los más jóvenes usan Instagram, Pinterest, TikTok, todas redes donde la imagen, la estética está puesta en un lugar muchísimo más en el centro que en otras redes. Último dato así de estas estadísticas es que encima en América Latina es el continente con mayor uso de redes de todo el mundo. O sea que si en algún lugar encima amplificamos, vos si sos joven usás más porcentaje usa, si sos joven lo usás más tiempo y si sos de América del Sur lo usás mucho más tiempo todavía que los jóvenes de otras partes del mundo. Y acá nos metemos en, bueno, ¿cuál es la relación, no? ¿Por qué pensar que el uso de redes genera un aumento de la ansiedad y de la depresión? Hay un montón de investigaciones a nivel mundial haciéndose ahora tratando de establecer la relación entre estas dos cosas y quiero mencionar 2 o 3 cuestiones. La primera, las redes nos ofrecen un espejo distorsionado. Digo, nadie muestra en las redes la realidad, ¿no? O sea, el día que te levantaste malhumorado, el día que te está yendo para el traste, ese día no publicás en la red. Y mismo así, si por alguna razón publicás, sonreís, fingís que lo que te está pasando es otra cosa. Ponés el café exquisito que te tomaste o algo lindo, o un recuerdo. Y con una sonrisa. Hay un videito muy divertido que circula en las redes de 2 pibes que estaban mirando un partido de béisbol, un video de Estados Unidos. Viste que muchas veces de Estados Unidos cuando vuelven de la tanda filman al público sin que el público lo sepa. Y los pibes justo estaban sacando una selfie con una sonrisa radiante, se sacan la foto y cuando bajan el teléfono ponen una cara de orto. O sea, no sabían que estaban siendo filmados y quedó documentado. Claro, su equipo estaba perdiendo 5-1. La estaban pasando pésimo, pero la selfie parece que estaban en el mejor lugar del planeta. Entonces, la primera cuestión es este espejo engañoso que las redes nos ofrecen. Porque si bien nosotros también subimos nuestra vida convenientemente retocada,
de nuestra propia vida, conocemos los entretelones, conocemos las bambalinas, no nos podemos engrupir a nosotros mismos cuando estamos de mal humor o estamos teniendo un problema. Pero vos mirás la vida de los demás y por más que en algún punto sepas que está un poquito, que todo está exagerado, que todos están mostrando las cosas mejores de lo que son, es inevitable que todo el tiempo ver a los demás pasando la bomba y uno sentirse como se siente, digo, a veces bien, a veces mal, te dé esta sensación de ser el único gil que la pasa mal muy seguido. La otra cuestión es que, si bien siempre fue cierto que a cualquier lugar que ibas había personas más populares y otras más retraídas, digo, no se acuerda, la primaria, la secundaria, eso está implícito. Ahora se mide y está a la vista de todo el mundo. Todos saben que fulanito tiene el doble de seguidores que vos, que menganito al otro le dio un like pero a vos no te lo dio. No solo vos lo sabés, todo el mundo sabe que vos no sos popular, que no estás generando seguidores o me gusta. De alguna manera, el me gusta y la cantidad de seguidores se convirtieron en una medición pública de la popularidad. Y esto, especialmente en los adolescentes, donde la autoestima está haciendo pie, donde estamos acomodándonos quién somos en el mundo, es tremendo. De nuevo, para los que éramos más retraídos en la secundaria, sabemos que era difícil enfrentar la impopularidad, pero ahora está a la vista de todo el mundo, medida, y esto genera incentivos muy perversos para los pibes de buscar seguidores como sea, ¿no? Así tenés los que se matan tratando de sacarse una selfie en la punta de un risco, cosas loquísimas que están los pibes motivados a hacer para tratar de salir del pozo de la falta de me gusta o la falta de seguidores. Y finalmente hay un tema de agresividad, ¿no? En las redes hay mucha gente se permite en las redes ser mucho más agresiva de lo que sería cara a cara. Y entonces este jurado que te evalúa cada vez que subís una foto con la cantidad de me gusta o con la cantidad de seguidores, es medio como los jurados de estos realities que están esperando para que pifies una nota o te salga mal el baile para despellejarte vivo delante de todo el mundo, ¿no? Está empezando a pasar que muchos hacen este experimento de dejar las redes. Es interesante lo que pasó con la nadadora Delfina Piñatielo después de los Juegos Olímpicos. No tuvo una buena participación en los Juegos, pero bueno, qué sé yo, lleva años entrenando, estuvo entrenando en la pandemia. Digo, lo último que a mí se me ocurriría en el momento, además con la amargura que puede tener un atleta que dedica 4 años de preparación para competir en un juego y no te va bien. Bueno, parece que la gente la mató en las redes al punto que tuvo que cerrar su Twitter. Y otros artistas, como por ejemplo la neozelandesa Lorde, también decidió dejar las redes en una especie de ejercicio de desintoxicación. Las aplicaciones que usamos están intencionalmente diseñadas para ser adictivas. El mecanismo más adictivo que se conoce hasta acá es este que usan las máquinas de tragamonedas. Vos fíjate que las máquinas tragamonedas son un juego muy sonso, digo, no tiene ningún talento. No es que si tirás bien la palanca tenés más chance de ganar. No, es un juego totalmente mecánico, pero que incorpora un mecanismo que se llama recompensas variables intermitentes, que es esto de que la mayoría de las veces no ganas nada, de vez en cuando sacás un premio chiquito y muy de vez en cuando sacás un premio muy grande, parecido a la ruleta también. Esto está detrás de un montón de las aplicaciones que usamos hoy en día. Cuando vos usás Instagram, por ejemplo, al principio de Instagram, vos veías las fotos en orden cronológico, o sea, la más reciente primero, y a medida que ibas bajando estaban las fotos más viejas. Ahora no. Ahora de repente tenés una foto de hace 5 minutos, una de hace 3 días. Hay gente que aparece todo el tiempo, hay gente que aunque la sigas no te aparece casi nunca. ¿Cómo elige Instagram lo que te muestra? Bueno, con este mismo mecanismo. Cada vez que vos haces refrescar, a veces te aparece, digo, no es que te muestra las mejores fotos, porque un razonamiento simple podría ser, tráeme lo mejor. No. Mucho más adictivo que traerte siempre lo mejor es a veces traerte cosas poco interesantes, de vez en cuando una que está buena y muy de vez en cuando una que está genial. Y esto es lo que vuelve muy adictivas estas plataformas, junto con otra cuestión que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, porque la pregunta más lógica sería, si esto nos hace mal, si esto nos provoca ansiedad, si nos provoca depresión, ¿por qué estamos todo el día pegados a las redes? Y la respuesta tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Cada vez que recibís un me gusta, cada vez que recibís una notificación y sabés que alguien te mandó algo, aunque todavía no sepas qué, cada vez que alguien te sigue, en tu cerebro se produce la liberación de una sustancia que se llama dopamina, que es la sustancia, el neurotransmisor asociado con el placer, el mismo que se libera cuando tenés sexo o cuando consumís cocaína. Casi todas las sensaciones placenteras de la vida se producen en el cerebro porque aparece este neurotransmisor llamado dopamina. Tener dopamina era algo muy infrecuente. La mayoría no tenemos sexo 18 veces por día, ni consumimos drogas, ni hacemos cosas que nos eleven a un estado de mucha excitación, de placer. Si te pasa una vez al día como mucho. Ahora que esto está asociado a cada notificación, a cada foto, a cada reacción en las redes, el nivel de dopamina está mucho más arriba. Todo el tiempo está arriba, sobre todo en los más jóvenes. Y cuando vos estás muy arriba todo el tiempo, el resultado es el bajón, porque vas perdiendo la sensibilidad al nivel de dopamina y
igual que con cualquier otra droga, entre comillas, cada vez necesitas más. La verdad, pensando en esto de Delphi Piñatielo, de Lorde y de tantos otros que vienen pensando en cerrar sus redes, yo creo que no hace falta llegar a tanto. Pero realmente tenemos el desafío de poner la tecnología al servicio de nuestra vida. Entonces, para terminar, si el desafío que tenemos es empezar a vivir mejor, claramente la clave pasa por hacer ajustes en nuestro estilo de vida. Para algunos será este intento de bajar un cambio o cambiar el lugar donde vivir, pero una parte grande tiene que ver con cómo usamos las redes. Hoy las redes juegan un rol muy importante en nuestra vida y tenemos que encontrar una mejor manera de sobrellevarlo. Bueno, yo no soy de los que creen que haya que renunciar, pero sí encontrar un equilibrio y sobre todo ayudar a los adolescentes, los que tenemos hijos adolescentes, ayudarlos a que ellas encuentren una manera de vincularse con sus amigos, de disfrutar las cosas que los divierten, sin que después 2/3 de las mujeres adolescentes estén con problemas de ansiedad o depresión. Es clave terminar con el estigma. O sea, si vos estás en una reunión y sacás una pastillita para el colesterol, a nadie le da vergüenza. Si estás en una reunión y tenés que sacar un ansiolítico, todo el mundo te mira mal o la mayoría de las personas se esconden antes de hacerlo. Esto genera un problema derivado muy importante, que es que en Estados Unidos se estima que solo 1 de cada 3 personas que padece depresión o ansiedad consulta. 2/3 lo viven en soledad. El silencio hace mucho peor la situación y no hay nada de qué avergonzarse. Para mí algo que fue muy revelador de la encuesta es más de la mitad de la gente. Somos más de la mitad los que tenemos algún temita. Mayoría. La mayoría. Naomi Osaka, después de renunciar a Roland Garros, publicó una nota donde dijo una frase que para mí es muy fuerte, que es: está bien no estar bien. It's okay not to be okay. Y está bien hablar de eso. Y por eso creo que está buenísimo, digamos, que el episodio de Osaka, que el episodio de Biles hayan permitido que de esto se empiece a hablar. Me gustaría terminar diciendo que ser honestos sobre cómo nos sentimos no nos hace débiles ni locos, nos hace humanos. La verdad que Santiago, lo recomiendo. Los intercesores están de pie para orar a fin de que aquí el mal que todos de alguna manera tenemos que enfrentar sea concientizado en nosotros, que allá afuera está dando alimento a lo que se conoce como las bestias. Yo no soy así de esos que buscan lo apocalíptico, las profecías desde el apocalipsis y lo aplican. No creo que estemos viviendo la gran tribulación como algunos ya aseguran, pero sí creo que estamos siendo testigos de lo que sería una presala de la gran tribulación. No es la gran tribulación, pues todavía hay mucho que hacer desde nuestro llamado ministerial y nuestra gran comisión. Sin embargo, en Apocalipsis 13, si usted lee la descripción de las 2 bestias, una se le da el poder de usar la información. El tema de la boca tiene que ver con la información que habla del presente y realiza futuro. Y dice que a esta bestia, o el imperio de la información, de la infocracia, como lo llama Byung-Chul Han, el imperio de la infocracia lleva a que muchos adoren esto, que se desesperen por tener toda la información. Y en el versículo 8 de 13 dice: y la adoraron a este sistema todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Hay otra traducción que dice: antes que empezara la fundación del mundo. Y luego habla de la otra bestia, la bestia de la tierra, relacionado, dicen algunos, con lo que tiene que ver con la mala intención del falso judaísmo, que es el que va a dar lugar al falso Mesías, y es el que tiene el poder de la imagen. Si usted se asesora más o se informa más, va a notar que toda la información y más la imagen está manejada por gente judía. Gente judía del lado oriental, lo que se conoce como judías ashkenazi, más bien judíos sáharos. Pero yo no quiero aquí hablar contra el judaísmo, quiero hablar de esto que dice al final. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Atención, porque hay un imperio que a través de la imagen se encarga de dar aliento, entre comillas, a otros. Hay gente con celo malintencionado. Pablo lo dice en Gálatas. Ellos tienen celo, pero malintencionado. Pablo dice: yo tengo celo paternal. Pues bien, escuchen esto. Para que la imagen hablase e hiciese así, matar a todo aquel que no quería adorarlo. Y hacía que a todos, sean pequeños y o grandes, ricos y o pobres, libres y o esclavos, se le pusiesen de esa manera una marca en su mano derecha.
Y que ninguno pudiese entonces comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, ese consumismo que te hace sentir identidad, pero en realidad no es así. O el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Yo quiero hablar de aquel que vino a vencer a la bestia y que en este momento, en el momento final, nos habla de ser como nuestro Padre, y justamente esto es lo que quiero llevar en el cierre como conclusión. Primero, empecemos a ver a la persona que se nos encuentra con nosotros y no a la conducta. Dejemos de tener prejuicio con la gente que diariamente está con nosotros. Y para eso tenemos que usar el discernimiento. Hagamos un esfuerzo de no juzgar. Hagamos el esfuerzo de entender que es parte de estos enemigos adversarios sistémicos, de estas bestias. Establezcamos límites claros y sabios. Sé cuándo usar la red, sé cuándo no usarla. Me pruebo si estoy adicto a tal uso en el celular, cómo estoy con mi uso cotidiano de tal red social. Me pruebo. ¿Puedo resistir tantas horas o hasta un día? Me pruebo. Realizo ayunos de redes. Apago las notificaciones. No tienen por qué sonar. Los mensajes de WhatsApp no tienen por qué ser contestados inmediatamente. No es así. Eso te programaron. No es así. Y yo diría aquí que te acuerdes de tu ADN, porque Yeshua habla del Padre. Y eso es el amor ágape. Primero, haber sido amados siendo nosotros enemigos del propósito de Dios. ¿Quién vino a reconciliarse? Primero el Eterno. Se le apareció a Abraham, se te apareció a ti en las puertas, en Yeshua, que es la puerta. Segundo, mostrar tu ADN divino. El amor ágape es el Dios amor. Cuando primero Juan 4:8 dice Dios es amor, ahí la palabra amor es ágape. La naturaleza del Dios amor es eso. Somos hijos de Yud He Vav Hei. Practicar el ágape. Tercero, dice Yeshua allí, confíen completamente en la venganza divina. Todo lo que está pasando está controlado por Dios y va a caer bajo el dominio del Señor en tiempo y forma. Cuarto, por sobre todo, recuerden que todo lo que hagas en ágape tiene recompensa en el mundo venidero. No te asustes por lo que aquí aparentemente en esos estándares no te da resultado. Y en esta conclusión, entonces, el mandato de amar a los enemigos revela un solo camino. Alguien que realmente sabe lo que es ser hijo de Dios. Alguien que es libre y por lo tanto es agente de liberación. Eso es llevar redención al mundo. Cuando vos te rehusás a ser puesto en cualquiera de estos continentes sistémicos que son adversarios, son anti-ungidos, la unción en ti te lleva a esto que estoy diciendo, a practicar la liberación personal, la autoliberación, que te va a permitir sacar todo demonio de cualquier ser humano cercano a ti, porque vas a discernir qué tipo de atadura hay en el otro. El enfoque era más amplio, pero me parece que Santiago Vilgin me ayudó mucho con lo que yo quería hablar. Te recuerdo lo que hablé, no lo inventé, lo reflexioné para vos. Me ha costado 5 días pensar y escribir este momento final del capítulo 5. Porque no quiero que nos olvidemos que estamos llamados a llevar esta contracultura a nuestro mundo. Pero lo que yo no quiero, no sé si es tu querencia. No sé si anhelás que tu vida sea un agente de contracultura. Que la contracultura del ágape ocurra ahí en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, con tus amigos, con tus compañeros, desde tu grupo UVA, desde donde te muevas y hacia donde vayas. Hoy es el día, hermanos, y aceptable es este día de salvación. La bestia usa la información y la imagen para tener a todos así. Escuchaba un reportaje en Radio Mitre esta semana a una psicóloga y, si no me equivoco, el programa era de Fernando Bravo, bueno, no me acuerdo, pero lo cierto es que la pregunta era si era verdad la estadística que ha dado OpenAI, es la empresa de ChatGPT, que sé cómo es. OpenAI es la empresa, ¿no? Bueno, OpenAI ha sacado hace un mes la estadística de que en toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego hablo, toda América, por semana, 80 millones de personas la consultan acerca de su estado de ánimo por día. O sea que en vez de ir
a la clínica de un psicólogo, van con su ansiedad, depresión, burnout, al chat, a la memoria, a la inteligencia artificial. Y yo me asusté, 80 millones de personas. 80 millones de personas que nosotros tenemos que pensarlas si no estamos haciendo bien nuestra tarea. Me parece que hoy es un día maravilloso. Venimos de una parashá que dice que Dios quiere manifestarse en las puertas. Y las puertas son tu gratitud de ser salvo, tu gratitud de habiendo sido enemigo y ser hijo, tu gratitud de ser, siendo hijo, ser libre, verdaderamente libre. Pero hay gente que está esperando ser liberada y en tu boca está el poder de la liberación. De mi boca, capítulo 5 se cerró. Viene el capítulo 6 que tiene que ver con la mística de tu alma. Cómo usar la oración, la justicia y las armas de la justicia, llámese a la hora de dar sedacá, a la hora de orar, a la hora de ayunar. Y después entraremos en el capítulo 7 donde será maravilloso ver dónde estás parado. Pero hoy creo que ya sabes dónde estás parado. Desde la alegría que esto tuvo al inicio hasta la alegría que estoy sintiendo en este maravilloso y reverencial silencio, estoy convencido que estás parado en la roca de los siglos y su nombre es Yeshua. Padre nuestro, Abba bueno, Abba mío, Avinu, siendo el Rey, el Dios creador, Yuhed Bajei Elohim Adonai, siendo el soberano, mostraste que amabas a tus enemigos, porque aquí estamos hoy diciéndote papá. Y gracias porque nos abrazaste. Y en vez de que tuviéramos que esforzarnos para volver a ser tus hijos, nos dijiste, este era mi hijo, que estaba muerto y hoy ha revivido. Ayúdanos a llevar este mensaje a otros que están muertos, que están en ese chiquero de todos esos adversarios sistémicos. Ayúdame a despersonalizar a ese sistema y saber que allí hay personas, individuos, esclavos de las dos bestias que en este tiempo se están manifestando. Hoy me paro contra las dos bestias. Hoy me vuelvo a determinar como varón que va contra lo imperial. Te pido perdón si he estado aquietado, pero hoy en el profeta prometido, en Yeshua, asumo la unción sacerdotal, pero quiero entrar en la unción regia, que te agradece porque te has manifestado en estas puertas de enseñanza, pero que a estos varones y a estas mujeres le estás poniendo la oportunidad de sentir que hay puertas abiertas para ingresar a zonas de cautividad donde hay otros iguales a ellos, que están siendo anotados como tus enemigos, pero que por su boca volverán a tu casa, papá. Usa sus mentes, sus corazones, para que no haya sentimiento de amor hacia nadie, sino un amor voluntario de servir. Porque si la contracultura del amor es el ágape, voluntariamente quiero amar. Una vez más en esta mesa te lo digo, voluntariamente quiero amar. El que quiera seguir orando y entregar su voluntad al amor, empieza a hacer su oración. No abra sus ojos, yo voy a hacer la consagración del agua, despedimos a la gente en la transmisión y espero que pongan su comentario o nos escriban. No abra sus ojos. Usted sabe cómo se hace el rito, no abra sus ojos.